Bienvenidos a un viaje por la historia de América Latina a través de sus museos. Patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy vamos a contarles una historia verdaderamente increíble, con acción, suspenso, intriga, misterios. Una historia fascinante sobre una de las culturas más poderosas y más sólidas en toda la historia de América Latina. Hoy vamos a hablar del Museo de las Tumbas Reales del Señor de Zipán en el Perú. Lo primero que hay que aclararles es que el hallazgo del Señor de Zipán es comparable al de Tutankamón en Egipto por Howard Carter, solo que este es nuestro y lo va a hacer Walter Alba, un arqueólogo que entró en contacto con este hallazgo absolutamente colosal y maravilloso que nos lleva a una expresión mucho más antigua y mucho más poderosa de la cultura peruana, más allá de la ya deslumbrante narrativa de los incas. De todas maneras, en nuestra representación del mundo anterior a la conquista española, pues tenemos dos fuentes fundamentales en el continente que son México y Perú, porque realmente por toda la cultura que hemos visto que en el Museo Antropológico se plasma de más de 4.000 años de historia de los pueblos en México, pues el Perú tiene otro tanto. O sea, el Perú tiene lo suyo y el Perú tiene la enorme maravilla del pueblo inca, que era del que sabíamos. Siempre las referencias que teníamos eran las del Imperio Inca, y eso pues era suficientemente poderoso para darle al Perú y a Sudamérica un peso específico en la nación. Pero en el Perú hay muchas culturas y cada vez se van descubriendo más y cada vez hay más narrativas sobre la complejidad y el poder de la cultura peruana. Y hoy vamos a ver una de esas narrativas, porque hay más y hay muchas. Y vamos a hacer de la mano de los muy queridos hermanos peruanos una mirada a su magnificencia histórica a través de las tumbas del Señor de Zipán. El Perú está dividido en 3 regiones geográficas: la sierra, la costa y el Amazonas. Y esto le ha dado al país una gran diversidad porque ha logrado tener culturas en todas las diferentes regiones. Nosotros estamos más familiarizados con la cultura de los Andes, compartimos los Andes con ellos, pero las 3 regiones geográficas han sido fuentes de unas grandes civilizaciones, y toda esta diversidad y toda esta riqueza, tanto
en las enormes posibilidades agrícolas de los Andes, como en la pesca. Ellos están bendecidos por la corriente de Humboldt. Entonces, la pesca en el Perú es absolutamente asombrosa, los grandes mariscos, todo este mar tan enriquecido tiene esa corriente cálida de Humboldt que llega hasta el Ecuador. A los colombianos ya casi no nos toca, es otro el mar nuestro, pero a ellos sí les toca. Entonces, esto permite que haya habido una gran cantidad de recursos y eso explica en su inicio. Y si además le vamos a añadir la cantidad de migraciones que tuvieron después, desde el comienzo ellos tienen una base gastronómica muy importante por la naturaleza y el aprovechamiento que hicieron de las regiones donde nacieron los pueblos originarios. Si después van a llegar toda la cantidad de gente que llegaría al Perú, pasando por chinos, japoneses y demás, pues vamos hablando de una de las gastronomías más deslumbrantes y maravillosas de todo el continente, deliciosas además, porque eso es un viaje de los sentidos, la gastronomía peruana. Entonces, ellos tienen todas esas características porque han tenido culturas en diferentes suelos, en diferentes miradas, en diferentes construcciones. Y todo esto ha permitido que ellos tengan una cultura asombrosa. Ellos tienen culturas en las montañas, que son las que más conocemos, pero también tienen las culturas de Nazca y Zipán de la que vamos a hablar, pero también todos los descubrimientos de Caral, que lo convierten en la primera civilización del continente y que es contemporánea a Mesopotamia y contemporánea a toda la civilización de la Media Luna Fértil, porque Caral se habla de 5.000 años de historia de Caral. Entonces estamos hablando de palabras mayores, nos estamos metiendo con todo respeto y con todo honor en la cultura peruana, y eso es decir mucho. Entonces, antes de los incas, que es nuestra referencia inmediata, o la referencia que más se ha conocido en el mundo, pues por Machu Picchu, desde Cusco, el ombligo del mundo, desde los Tahuantinsuyos, los 4 costados del mundo, por la extensión del imperio que llegó desde Nariño en Colombia hasta el Biobío en Chile. Hasta el sur de Colombia, las comunidades Yanacona vienen del mundo incaico. Nosotros estábamos familiarizados con este legado y con esta herencia del mundo peruano. Pero aquí nos vamos a encontrar con una historia más antigua, muy compleja, y que nos permite entender que la cultura peruana tiene muchísimos más años de maduración y que tuvo civilizaciones muy grandes antes de la civilización de los incas y que esas civilizaciones contribuyen a la grandeza que los incas tenían, pero eran grandes de sí. Entonces, al descubrir esto, nosotros retrocedemos mucho tiempo atrás y nos proyectamos en un pasado muchísimo más profundo, antiguo, milenario, poderoso y elaborado del que teníamos noticia con el mundo de los incas. Y esto es lo que nos pasa con la arqueología. La arqueología siempre nos puede llevar a nuevas narrativas, siempre nos puede llevar a una revisión del conocimiento que teníamos de un tiempo y de una época. El pasado siempre es provisional, como es el futuro, porque está sujeto a que haya momentos como el que vamos a descubrir y cosas como las que les vamos a contar que pueden dramáticamente cambiar nuestra narrativa de la historia de nosotros como pueblo y del Perú. Entonces, allí hay una cultura que es la cultura moche o la cultura mochica. Nosotros teníamos conocimiento de estas culturas porque ellos tienen unas cerámicas que llamamos los huacos. Esas cerámicas están compuestas por una parte que ellos llaman los huacos retratos, que son retratos literalmente vívidos de lo que fue toda la civilización. Eso es uno de los museos maravillosos, el Museo Larco de ellos, que tiene los huacos, y ahí uno ve en los retratos la diversidad
del pueblo mochica, porque además hay rasgos chinos, hay rasgos afro, y estamos hablando de culturas muy antiguas. Hay una cantidad de huacos sobre la sexualidad, de cerámica sobre todas las costumbres, sobre la sexualidad, sobre la vida cotidiana, sobre todo lo que estos pueblos eran, y esa era la información que teníamos. Esto ya era poderoso, ya era importante, pero no nos permitía proyectarnos en la profundidad y en el nivel de detalle, de complejidad y de enorme cultura que nos va a permitir encontrarnos a partir de este hallazgo. Estamos hablando de una cultura que está ubicada entre los años 150 y 700 de nuestra era y que es contemporánea de los mayas y de los constructores de Teotihuacán, para que nos ubiquemos, digamos, en la simultaneidad de los grandes imperios que nos han precedido en las historias de nuestra narrativa como latinoamericanos también. Entonces, este pueblo, los moches, los mochicas, van a construir un imperio de tremenda abundancia en una zona que aparentemente es desértica, en la zona de la costa del Perú, y resulta que allí donde estaban los desiertos, esta gente logró un florecimiento agrícola, aprovechó los fenómenos del Niño, los ciclos de las aguas, también crearon un nivel de canales y modificaron la naturaleza y la controlaron hasta que la naturaleza pues ya, hasta que aguantó. Pues porque hay un momento en que esta civilización va, digamos, a mermar su influjo civilizador porque agotaron también los lugares donde ellos estuvieron. Pero esta gente hizo un nivel de canales y esos canales permitieron una agricultura en la cual se daba el maíz, el camote, la yuca, la papa, la calabaza, las frutas, y había tuna, lúcuma, chirimoya, tambo, maní, papaya. Fuera de eso, pues toda la pesca tan absolutamente impresionante que tenemos en la costa y unos gobernantes grandes y maravillosos, entre ellos la dama de Cao, una señora con un poder impresionante, ataviada también con grandes lujos y que nos cuenta también muchas historias del Perú, que a través de los rituales del cactus de San Pedro, que es una planta que es medicinal y psicoactiva, como una manera de incrementar las visiones para poder entender el rumbo de su civilización y de su tiempo. Y allá hicieron los caballitos de Totora, que son las embarcaciones que hoy día navegan en Bolivia y en el Perú, en el Titicaca, eso lo hacen ellos, y empiezan a tener una extensa red comercial que va a intercambiar mercancías con lugares que eran tan distantes para esa época como lo que hoy es Ecuador y Colombia, desde donde estamos contándoles este relato. Entonces ellos eran una gran civilización, tenían objetos rituales y entre ellos tenían unas conchas que se llamaban espondylus, que son una especie de caracol que solo se encuentra en aguas ecuatorianas y que al estar allá significa que ellos tenían una amplia red de comercio con muchas partes y con muchos otros pueblos y civilizaciones. Entonces nosotros ya teníamos una idea bastante, digamos, poderosa de la cultura de los moches. Pero esto que les voy a contar cambia todo. Esto que les voy a contar es una historia absolutamente increíble. En el Perú de 1987, en una crisis económica, de gobernabilidad, en una crisis muy dura, de las que en América Latina nos pasa eso hay veces. Y entonces ellos estaban en uno de esos momentos que estaban a la baja, en la gobernabilidad y en la economía. Era un tiempo duro, un tiempo muy difícil el que estaba viviendo el Perú.
Entonces, en esos momentos se incrementa la guaquería, es decir, el saqueo de tumbas para sacar objetos rituales de oro y venderlo en los mercados negros, vendérselo a los coleccionistas, que es uno de los problemas que siempre vamos a tener con las grandes civilizaciones y los museos. Siempre estamos a la vera de la guaquería, que ha sido pues una tradición de los saqueadores de tumbas desde el viejo Egipto hasta las caídas de la civilización de Irak durante la invasión de Estados Unidos, donde se fueron miles de años de civilización en todos los saqueos que produjo esta guerra. Siempre eso ha sido, digamos, una de las amenazas para la lectura de una civilización en el mundo, la guaquería. Entonces, aquí, entre la pobreza, la falta de gobernabilidad y de cobertura para poder llegar a esa zona, porque estamos hablando de una zona que no es una zona central del Perú. Todo lo que les voy a contar va a ocurrir en la región de Lambayeque, cuya capital es Chiclayo. Esa es una región norteña, alejada del centro de Lima, que nos va a llevar a un foco de la historia, en un lugar totalmente apartado de donde tradicionalmente habíamos ubicado las grandes narrativas del Perú. Y como Perú fue imperio con los incas y después va a ser el centro del virreinato de toda la estructura española en el continente, porque el virreinato estaba montado en México y Perú, los demás éramos subsidiados, digamos, para decirlo claramente. Entonces, ese doble carácter virreinal hace que Lima sea el centro de la narrativa peruana durante mucho tiempo, porque fue 2 veces imperio, pero lo que va a pasar aquí nos va a cambiar totalmente la mirada y nos va a llevar a ese norte que no teníamos en nuestro radar tan claramente como lo vamos a tener una vez que termine este capítulo, porque cuando les termine esta historia van a quedar montados en este misterio y en esta maravilla. Esta es una de las historias más bacanas para contar, o sea que es un placer contar esta historia y contarla de la mano de nuestros amigos peruanos, de Ricardo Vice y de Walter Alba, con quien tuvimos el honor de recibir de primera mano su relato. Resulta que empieza una guaquería salvaje en la región de Lambayeque y empiezan a sacar piezas. Primero empiezan a sacar piezas que nadie había visto nunca y empiezan a decir, bueno, esto que están sacando ahí es una cosa nueva, pero esto se va volviendo una cosa casi como la fiebre del oro, algo que realmente era perturbador lo que estaba pasando allá. Entonces viene el héroe de nuestra jornada. El héroe de nuestra jornada es único en América Latina y en nuestro continente, se llama Walter Alba. Walter Alba es el arqueólogo que va a descubrir la tumba del señor de Zipán. Y la tumba del señor de Zipán, y lo que les vamos a narrar, es el equivalente al descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter, que va a cumplir justamente en estos días 100 años desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que daría al mundo tantas luces sobre la cultura egipcia. ¿En qué se parecen? Que son tumbas intactas, que nos permiten un viaje en el tiempo como no habíamos podido tener antes, porque nos van a dar una información única que no poseíamos. Pero aquí las cosas estaban complicadas. Entonces hay un tema de saqueo. Esto va a hacer que Walter Alba logre que lo apoyen la policía y el gobierno para intervenir la zona y empezar una investigación seria de lo que estaba pasando allá. Cuando se acercan a la tumba, van a encontrar tal nivel de destrucción por la rapacidad de la guaquería que pensaron que no había nada para recuperar, porque eso se veía en puros escombros, eso estaba espantoso. No nos podíamos imaginar que esto sería un fundamento de la identidad peruana, que sería una luz para ellos, que sería un espaldarazo, una mirada brillante que les mandarían desde el más profundo pasado, según nos contaba Walter Alba en su narrativa de lo que significó para el Perú este hallazgo y lo que va a significar para nosotros. Esto les va a subir la autoestima histórica de una manera impresionante en un momento verdaderamente duro. Entonces empiezan a buscar toda la forma de abordar esto arqueológicamente con toda la seriedad
Y primero hay que retirar los escombros. A medida que van retirando los escombros, empiezan a encontrar unas pirámides de adobe que estaban, digamos, como achatadas por el tiempo. Y era donde los mochicas sepultaban a las figuras más importantes de su sociedad. Luego encontraron un depósito de ofrendas y ahí encontraron 1.200 vasijas artesanales de esta cerámica impresionante que les cuento. Y aquí nos vamos acercando al momento del descubrimiento. Esto es Walter Alva con el equipo de arqueólogos y de pronto él empieza a encontrar un hombre sepultado como si el hombre fuera una ofrenda, una de las ofrendas que están ahí. Entonces siguen excavando. A 2 metros de excavación limpian y encuentran un cuadrángulo de 5 por 5 metros donde aparecen 3 esqueletos de un hombre con la ropa de guerrero, y el hombre tenía los pies amputados. Era el que cuidaba la tumba y les amputaba los pies para que no se fueran para ninguna parte y siempre estuvieran cuidando la tumba, digamos, en el más allá. Abajo aparece un techo de madera, 50 centímetros después, un techo de madera desintegrado, y ahí está el sello de una cámara funeraria. Lo retiran y ahí es por eso es que lo comparo tanto con lo de Tutankamón, porque ellos encuentran una tumba cuyos sellos no habían sido arrancados y saben que hay una tumba intacta, que es un túnel en el tiempo, que en el Egipto también era algo que escapó a los tradicionales saqueadores de tumbas que allá son tan antiguos como el mismo imperio. Entonces acá retiran el sello de la cámara funeraria y en el centro aparecen unas cintas de metal de cobre como si fueran una soga. Ese es el amarre del ataúd. En el interior aparecen objetos de cobre y el 26 de julio encontraron ornamentos de oro de un jefe militar, de sus armas y de su ajuar. O sea, esto ya estaba, digamos, muy completo. Entonces hay una cosa, porque es que esta historia nos las está contando el mismísimo Walter Alva, que nos dio el privilegio y el honor de narrarnos. Él dice que no solamente él sintió que estaba mirando la tumba que estaba excavando, sino que estaba siendo mirado por ella, que también desde la antigüedad lo estaban mirando. Entonces empiezan a limpiar y van a trabajar 9 meses sin descanso, retirando cada una de las capas, con la presión de la gente de afuera que decía que qué está pasando ahí, porque todo el mundo entregado de qué está pasando ahí. Entonces cuando empiezan ya a mirar lo profundo de lo que está pasando, los saqueadores, pero también el pueblo y todas las personas que estaban en la zona empiezan a decir: déjenos entrar y déjenos mirar, porque nosotros tenemos derecho a ver lo que ustedes están excavando ahí. Y bueno, pues tienen todo el derecho, son peruanos. Estos son patrimonio de ellos. Entonces, ellos se la cranearon de manera que pudieran dominar el caos. Para poder dominar ese caos que se estaba formando alrededor de esto, y entonces lo que van a hacer es de la siguiente manera. Vamos a hacer una fila ordenada. Ustedes tienen derecho a mirar lo que está pasando aquí, tienen toda la razón, pero tienen que mirarlo de una manera en donde no afecten lo que estamos haciendo. Entonces háganlo con todo orden. Y se hace una fila de 4.000 personas que van desfilando mientras se está haciendo la excavación para saber qué es lo que está pasando ahí, porque esto genera un nivel de perturbación y de ansiedad que todo el mundo necesita saber qué está pasando. Mientras tanto, empiezan a retirar los huesos del gobernante más antiguo que han encontrado en el Perú. Hay que retirar esos huesos con una delicadeza, porque el esqueleto que hoy ocupa el centro del museo es en torno al cual va a girar todo el relato. Así que ese cuerpo hay que tratarlo
con la mayor sutileza y con la mayor delicadeza, porque ahí estamos estableciendo un diálogo de milenios. Ahí estamos hablando con el profundo pasado. Ahí estamos generando un sentido de trascendencia. Ahí estamos generando un sentido de significado profundo en la manera como se retiran los huesos. Entonces encuentran una corona semilunar. Ese es un emblema real. Eso quiere decir que estamos ante una figura de mucha importancia. Zipán quiere decir la casa de los señores. En la tumba había 7 acompañantes, 3 mujeres jóvenes, una de ellas ya había cumplido 20 años. Uno de ellos era un esqueleto de un jefe guerrero, el otro tenía un estandarte con un perro, portaestandarte. En la esquina estaba el esqueleto de un niño, también es una tumba grandísima, ¿no? Debajo de los huesos hay 2 llamas, que son los primeros animales en ser sacrificados que hemos hallado hasta ahora. Esto nos va a reflejar una estructura social y política del pueblo moche. También encontraron la tumba de un sacerdote casi al mismo nivel donde estaba el monarca, lo que quiere decir que ahí hay indicios de cómo se desempeñaban las funciones religiosas, la corona del búho, el símbolo de la casta sacerdotal. Encontraron 14 tumbas más. Las más antiguas eran de los guerreros, de tiempos un poco menos poderosos de los que eso vino a ser. Y después, lo más difícil de todo no era solamente hallarlo, sino poderlo sacar de ahí sin perturbarlo. Digamos, encuentran esta gran cámara. En la cámara empiezan a encontrar todos los indicios, desde el sello, desde el ataúd, desde el amarre. Luego encuentran al señor de Zipán ataviado con esta cantidad de joyas y de maravillas, y encuentran a los acompañantes y encuentran todo este viaje al más allá que se está haciendo desde un lugar de magnificencia intacto, donde el pasado nos está hablando del poder de la historia y de la cultura peruana. Entonces, una vez que encontramos esto, hay que ver cómo lo sacamos de ahí. Y una vez que lo sacamos de ahí, hay que ver qué hacemos con esto, porque acabamos de encontrar una puerta al pasado más profundo y más empoderante de la historia peruana. O sea, cuando se hace un hallazgo de estos, cambian las épocas, cambian los tiempos, cambian las miradas, porque esto es como un portal en donde usted se está comunicando con un nivel de trascendencia que va más allá de cualquier narrativa cotidiana que podamos tener del mundo. Eso también es uno de los encantos de los museos, el diálogo que tenemos con lo trascendente y el diálogo que tenemos con la proyección de nosotros en el tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a sacar esto de ahí? Con esa presión que tiene, y Walter Alba decía que en el momento en que él encontró el esqueleto del señor de Zipán, que es el momento más feliz de su vida, que él no podía imaginar pues el sentimiento. Ese es el sueño de todos los arqueólogos, y es un sueño que muchos hemos acariciado en la vida, ¿no? El día que uno se encontrara una cosa de esas que cambia los tiempos, que cambia las eras, que cambia todas las maneras de entender el mundo, siempre ha sido uno de los sueños contemporáneos. ¿Quién va a poder desentrañar los misterios del tiempo a través de un hallazgo que vaya más allá de todo lo imaginable? Eso fue lo que pasó con el señor de Zipán, y nuestro héroe es Walter Alba, que es el que va a hacer esto con una rigurosidad y con una conciencia histórica de lo que está haciendo, que es por lo cual es un personaje, nuestro Howard Carter local, peruano. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer esto? Bueno, ellos se ponen en contacto con el Museo de Mans para que empiece la restauración del cobre. Esa restauración va a demorar 2 años y va a incluir una capacitación de toda la gente peruana para poder manejar estas nuevas posibilidades históricas que han encontrado. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer con esto? Un museo.
que es la historia que les estamos contando, el Museo de las Tumbas Reales. Son dos épocas distintas. Una época es la de los hallazgos, que es 1987, y de aquí nos vamos a demorar un rato para poder montar un museo, pero para poder montar un museo necesitamos sacar de ahí todo lo que encontramos de manera intacta, poderlo restaurar de la forma más profesional posible, y para eso se necesitó la colaboración del Museo de Mainz en Alemania. Luego hay que conseguirse la plata para hacer el museo, porque la idea era no hacer un museo que fuera una sala alterna a los museos que hay en Lima. La idea era que eso fuera en la región donde se encontró, allá en Lambayeque. Sí, y entonces, ¿cómo conseguirse la plata? No había suficiente apoyo estatal en ese momento, poco a diferencia de lo que nos pasa con el Museo de Antropología de México, que sí tenía todo el apoyo en su momento de construcción, porque había un proyecto de país que dependía mucho también de esas narrativas. Aquí estamos en otro momento y en otra situación, entonces toca irse a conseguir el dinero. Y Walter Alba se va por todas partes, pero él dice que en realidad el dinero se lo consigue el señor de Zipán, porque él es el que va abriendo las puertas para que esto sea posible. Entonces se va para los Estados Unidos y exhibe al señor de Zipán y logra recolectar los fondos después de la exhibición de Washington, de Los Ángeles, de Detroit. Él logra conseguir $500,000 que ya tenía el primer fondo para empezar a montar el museo. ¿Cómo lo va a montar? Como es la construcción mochica. Entonces, la idea es que ellos puedan reproducir en el museo lo que vieron y lo que era la cultura mochica, para que la gente pueda comprender didáctica y pedagógicamente la importancia de lo que les estamos contando. Empieza también toda una lectura museográfica, dramática, espectacular y tremenda, para darle contexto a las joyas, porque aquí ya no estamos hablando de objetos puramente, estamos hablando de un antepasado, estamos hablando de un espíritu, estamos hablando de un antepasado del mundo de los peruanos, y esto produce una relación muchísimo más cercana con nuestro pasado de lo que un objeto puede producir, porque el objeto mismo te puede llevar a imaginarte cosas, pero no a imaginarte personas. Este sí es que es un tipo, el tipo señor de Zipán. Entonces, eso merece una puesta en escena digna de lo que estamos hablando. Entonces empiezan a hacerlo como en relación con los santuarios mochicas y empiezan a tratar de montar esto con todas las de la ley. La idea es como él lo va montando en el tercer piso, que es de los más recientes y de los más antiguos. Uno va bajando y ahí se van descubriendo las capas que él mismo descubrió. La idea del museo es que el museo reproduzca la sensación, la maravilla y el asombro que él sintió cuando estaba descubriendo esto. Entonces, por eso tiene todas las capas que él mismo experimentó para llegar al señor de Zipán. Entonces empiezan a mostrarnos cómo los mochicas vencieron el desierto, cómo desarrollaron los sistemas de riego. Todo esto no lo va a contar esa historia. Y entonces aquí va a pasar una cosa, es que esta historia tiene de todo. Se le ocurrió a Walter Alba, ya había pasado mucho tiempo, ya en este momento está de presidente Fujimori, y a él se le ocurre montar en la prensa la idea de que el señor de Zipán tenga el recibimiento de un jefe de Estado en el Perú. Y pues al presidente Fujimori pues le toca, porque no ve que ya bombió la noticia de que iba a llegar el señor de Zipán, y pues el hombre le figuró darle la grandeza a esto que tenía. ¿Y cómo les parece que cuando traen el esqueleto del señor de Zipán, lo reciben con los honores de un jefe de Estado? Es un jefe de Estado del antepasado de los peruanos y es recibido como tal. Y cuando llega a Lambayeque, la gente se organiza y empieza a hacer todo un gran desfile para recibirlo, para recibir a un señor que era de ellos, que era su propio antepasado. Es como si fuera una visita del Papa. Ya no estaban honrando los objetos, ya no estaban honrando los hallazgos, sino al señor de Zipán, a él mismo. Entonces, una vez que él regresa al Perú para reinar en los tiempos remotos, empieza a hacerse el museo, y el museo es un museo regional,
y tiene todas las características de las pirámides truncadas, tiene las características de las capas que fue recorriendo Walter Alba en la medida que llegó hasta el corazón de la tumba, hasta que tú llegas directamente al esqueleto del señor de Zipán. Tiene un tratamiento de luz y de vitrinas que va generando un misterio, unas luces indirectas que producen un misterio que caen directamente sobre las piezas de oro que parece que flotaran en el aire, como también flotan las nuestras en el Museo del Oro, que también parece que estuvieran suspendidas en el aire y en el tiempo, pero esto con una penumbra para generar un nivel de dramatismo y generar un nivel de intriga hasta que llegues al momento mismo en que te encuentras con el señor de Zipán. Y por último, vas a tener una cantidad de recreación de lo que era la grandeza y el esplendor a través de figuras humanas ataviadas con todos los adornos, que te da una dimensión del esplendor tan impresionante que era el mundo de los mochicas en tiempos del señor de Zipán. Y esa última sala da una recreación que podamos imaginar nosotros el esplendor de lo que fue eso, y dice que es una de las salas que más gustan porque te da vívidamente la idea de lo que está pasando allá. Entonces, este museo tiene una cantidad de características en la historia misma que lo lleva a ser. Este museo va a representar un momento fundamental, un parteaguas en la historia de la narrativa de las culturas indígenas en el Perú, que son tan absolutamente impresionantes. El hallazgo del señor de Zipán es considerado por los peruanos como un espaldarazo, como un mensaje de los dioses, como una forma de subirles la autoestima en un momento en que estaban atravesando una época durísima de la historia del Perú. Era como decirles: todo bien, ustedes son antiguos, poderosos, grandes, han sido realmente un pueblo espléndido. No le digo pues esto contemporáneo a Teotihuacán, que es donde uno ve pues estas maravillas. En el análisis que nos hace Ricardo Vice, nos habla del diálogo de la trascendencia, del diálogo entre generaciones, que este tipo de hallazgos nos permita encontrarnos con el sentido profundo del paso del tiempo en la historia humana de nuestros pueblos, que esto también nos permite que podamos proyectarnos más allá de la inmediatez de un mundo en el que vivimos colecciones de instantes totalmente efímeros, que esto hace que la generación que ha nacido durante y después del hallazgo del señor de Zipán tenga una información muchísimo más grande de la que tuvieron los que vivieron antes sobre la cultura peruana, que esto se pueda enseñar en los colegios, que los niños del Perú se sientan descendientes, que lo son, del señor de Zipán, que esto nos genere una narrativa histórica poderosa y a la vez empoderante, que genere identidad, autoestima nacional, una mirada poderosa, y eso es lo que hacen también los museos. Los museos generan narrativas, diálogos con el pasado, diálogos con lo trascendente, diálogos con las historias más allá de la inmediatez en la que vivimos, que en su colección de instantes parece disolver el paso poderoso del tiempo y de las civilizaciones. Entonces, esto nos da un diálogo con un nivel de conocimiento profundo y poderoso de lo que nosotros hemos sido. Y esto le da a los peruanos una mirada del mundo que no tenían, nos retrocede mucho más
en la narrativa que teníamos del esplendor de las civilizaciones peruanas, porque esto nos echa mucho tiempo en el pasado, más allá de lo que describíamos y tomábamos en contexto. Por eso es que le digo que la arqueología y los hallazgos son no solamente provisionales, sino sujetos a narrativas mucho más profundas y mucho más poderosas de las que ahora teníamos. Sigue siendo un gran misterio, sigue siendo una cosa por experimentar, como por descubrir en el Perú, como aquí. Falta muchísimo todavía para terminar de narrarnos en este inmenso pasado. Y al encontrarnos con las figuras del señor de Zipán, nos vamos a encontrar con una cantidad de similitudes, de figuras de jaguares, de figuras en el oro, que nosotros también tenemos en el Museo del Oro, lo que nos habla de una narrativa común, de cómo la América Latina se va narrando y se va conectando en la medida en que se van narrando los museos, cómo nos conectamos unos a otros, cómo los del antropológico nos ayudan a hacer los del oro y cómo los del oro del señor de Zipán nos conectan con los museos del oro nuestro, porque tienen imágenes y piezas de una gran semejanza con las que nosotros tenemos. También tenía él un collar lleno de arañas, absolutamente espléndido, un trabajo, una delicadeza en la artesanía que muestra a unos orfebres exquisitos y de una destreza poderosa, un manejo de la tierra, una civilización que convenció a muchos trabajadores que hicieran canales durante varias generaciones que ninguno de ellos vería en su tiempo de vida, pero saben que harían poderoso su pueblo y su historia. Pueblos muy distintos son aquellos que han trabajado para futuros que no llegarían a conocer, simplemente por la grandeza del tiempo y la civilización en la que vivieron. Son nociones que en la contemporaneidad del siglo XXI no podemos imaginar, porque no haríamos algo que no vamos a ver dentro del término de inmediatez en el cual nosotros estamos. No imaginamos la trascendencia ni la construcción de un relato que se proyecte más allá de nuestro tiempo de vida y que nos lleve a un sentido cósmico de existencia con los dioses y con la vida y con la naturaleza. Esta gente conoció la naturaleza a fondo, la encauzó, pero también la misma naturaleza les termina cobrando tanto la maravilla tecnológica que hicieron como la sobreexplotación del área en el que estuvieron. Y hay un momento en que el proyecto se agota y termina el esplendor de la cultura mochica. Quedarán sus descendientes, y sus descendientes son los que los incas van a conocer, porque esto es en un tiempo muy anterior a la llegada de los incas. Entonces ellos se nutrirán de los descendientes y de los conocimientos que tenían los pueblos mochicas para servir como base al influjo civilizador enorme que van a tener los incas. Ellos parten de ahí y crean lo suyo también, pero se retroalimentan las unas a las otras, como lo mismo que en las culturas mexicanas. Este hallazgo le va a subir la autoestima a los peruanos y los va a hacer empoderados de una historia enorme, trascendente, fantástica. Y en estos pueblos de América Latina, donde la identidad es una búsqueda permanente, en estos pueblos sumidos por tantas historias cruzadas, la idea de una autoestima colectiva y la idea de una narrativa empoderante es particularmente valiosa. Es muy valiosa para los peruanos, es muy valiosa para los colombianos y es muy valiosa para los pueblos que estamos construyendo identidades en nuestro paso por la historia. Los museos contribuyen enormemente a estos relatos colectivos, y si aparece un hallazgo de estas características, pues aquello es inigualable. Por eso esta historia es tan importante, por eso esta historia nos honra, nos hermana con el Perú en su grandeza y en sus búsquedas, nos trae héroe propio, que es Walter Alva, que es, pues, como les digo, es absolutamente excepcional que tengamos la posibilidad de contar en vida con el hombre que encontró esto y que lo dio para el Perú. Y hay una cosa muy importante: logran cambiar la mentalidad de los huaqueros.
Algunos de ellos todavía trabajan en las investigaciones y en el museo mismo y les dicen, mire, cuando usted consigue una pieza y la vende, por el valor económico que la pieza pueda tener, usted puede tener dinero por 1, 2 o 3 años, pero cuando usted hace parte de la narrativa de un museo, la pieza resulta invaluable porque será el tiempo para comunicar a las siguientes generaciones lo que significó eso. Entonces es cambiar una mentalidad que se había enfincado en la facilidad de un dinero que se conseguía de manera inmediata en circunstancias de miseria y de necesidad, a la construcción de un relato. Cada vez que una pieza se pierde y no se puede exhibir en un museo con todas las condiciones históricas para poderlo hacer visible a los demás, se pierde la capacidad de relato que tiene ella y se atribuye un silencio donde podía haber una luz que nos comunicara con nuestro pasado. Esa es la importancia de este museo y la importancia de nuestro trabajo de contar esta historia a través de los museos, porque es ahí donde podemos establecer diálogos con diferentes momentos de nuestra historia y con nuestra visión del tiempo. Entonces, con esto nosotros vamos a terminar en el ciclo de los museos la parte de los museos arqueológicos, lo que tiene que ver con el Museo de Antropología de México, el Museo del Oro de Colombia, de Bogotá, y el Museo de las Tumbas Reales del Señor de Zipán. Luego nos vamos para otras narrativas de los museos de América Latina, porque esta serie le vamos a abordar desde muchas partes, desde la geología, desde el arte, desde la biodiversidad. Muchas narrativas vamos a contar en este camino de contarnos a través de los museos, a través de los hallazgos y a través de las narrativas que nos muestran esta identidad en construcción, asombro y maravilla, que es la identidad de América Latina. Hoy visitamos con mucho respeto, honra y admiración al Perú y al Señor de Zipán en las tumbas reales, y a Walter Alba en su contribución definitiva a la historia de la importancia de la cultura peruana, una cultura rica en gastronomía, en literatura, en historia, en grandeza, que nos lleva por caminos increíbles una vez que uno visita el Perú. Entonces, desde el hallazgo fundamental del Señor de Zipán, desde los sellos de la tumba, desde el amarre del ataúd, desde los visitantes que estaban con él, desde las ofrendas del guerrero sin pies, de las mujeres a su alrededor, de las llamas, del niño que estaba también con él, desde este portal de la trascendencia, de la narrativa, del encuentro con la grandeza de la cultura mochica, desde la perseverancia y la dedicación de vida que Walter Alba le va a dar a esta posibilidad histórica y a este portal narrativo trascendente y místico de nosotros y nuestra historia y el mundo de los peruanos y de los mochicas, en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes, feliz día, cualquiera que se desee. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Schwartz. Grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. Agradecemos la narrativa, el acompañamiento y las historias y el análisis para esta historia de Walter Alba, el hombre que hizo este hallazgo, y Ricardo Vice, quien nos ilumina con su análisis y su conocimiento de la cultura peruana.